Mientras abordaba mi vuelo, mi exesposo estaba en una joyería con su amante, diciéndole, compra lo que quieras. La herencia de mi esposa ahora es nuestra. No sabía que, en el momento en que pasara la tarjeta, el dependiente diría. La mañana en que destruí la vida de mi esposo, tomé un café negro mediano, sin azúcar, y llevaba el mismo suéter blanco de cachemira que había usado en el funeral de mi padre. Recuerdo ese detalle porque Mark hizo una mueca al ver el suéter aquella mañana. Esa microexpresión específica de desagrado que había pasado 10 años perfeccionando, y dijo, ¿no crees que es un poco exagerado llevar el duelo como si fuera un accesorio? No dije nada. Doblé mi tarjeta de embarque por la mitad y la guardé en el bolsillo delantero de mi equipaje de mano. Puerta B7, de JFK a Londres Heathrow, solo ida. En ese mismo instante, a 40 calles al sur de donde yo estaba, Mark Reynolds agitaba una mano perfectamente cuidada frente a una vitrina de cristal en la planta baja de la tienda principal de Tiffany & Co. En la Quinta Avenida, diciéndole a una mujer llamada Tiffany Vance, sí, ese era realmente su nombre, el universo tiene un sentido brutal de la ironía. Compra lo que quieras, cariño. La herencia de mi esposa por fin es nuestra. Colocó una pesada tarjeta metálica negra de acabado mate sobre la bandeja de terciopelo. Nunca se había visto tan seguro de sí mismo en toda su vida. Le quedaban exactamente 10 minutos antes de que esa seguridad se convirtiera en la sensación más cara que jamás se hubiera permitido experimentar. Para comprender la precisión de lo que ocurrió en esa tienda, hay que entender la década que hizo que fuera necesario. Yo era Sarah Miller antes de convertirme en Sarah Reynolds, y era una persona completamente diferente. Tenía un estudio en Williamsburg cubierto de pintura al óleo desde el suelo hasta el techo. Había obtenido una beca en el Pratt Institute y tenía opiniones sobre Basquiat, el café fuerte y la forma en que la luz de la tarde atravesaba las ventanas de las fábricas. Objetivamente, yo era alguien con una forma, una dirección y una identidad que le pertenecían por completo. Entonces conocí a Mark en una gala de exalumnos, y él era espectacular de la manera en que ciertos hombres son espectaculares. Ese tipo de espectacularidad que es menos una cualidad y más un arma. Era la personificación de Greenwich, Connecticut, alto, impecable, con una risa que se adueñaba de cualquier sala y unos ojos que siempre estaban calculando. Me dijo que amaba mi fuego creativo. Dijo que nunca había conocido a alguien como yo. Dijo que quería construir algo verdadero. Lo que realmente quería decir era: quiero acceder al fondo fiduciario que está detrás de ese fuego creativo. Mi padre, Robert Miller, un empresario tecnológico hecho a sí mismo que había convertido una pequeña empresa de semiconductores en un negocio de $2.000 millones gracias únicamente a una inteligencia obstinada, descubrió quién era Mark de inmediato. Siempre era educado durante las cenas. Hacía preguntas directas sobre las finanzas de Mark y escuchaba cómo las respuestas llegaban llenas de jerga y evasiones elegantes, y sonreía como sonríe un cirujano cuando ya sabe lo que muestra el estudio. Nunca prohibió el matrimonio. Solo dijo una vez, en voz baja, de pie junto a la encimera de su cocina, mientras sostenía un vaso de whisky escocés de 20 años. Sarah, cuando alguien te dice quién es durante los primeros 5 minutos, créelo. Yo tenía 29 años y estaba convencida de que sabía más. Me casé con Mark 18 meses después. Durante los 10 años siguientes vi cómo mi identidad se comprimía lentamente hasta adoptar la forma que Mark necesitaba. Dejé de pintar. Empecé a asistir a almuerzos benéficos, galas de clubes de campo y a gestionar el calendario social de un hogar financiado por completo con el dinero de mi familia. Mientras tanto, Mark aceptaba los elogios por nuestra finca de 15.000 pies cuadrados en Greenwich con el orgullo de un hombre que la hubiera construido con sus propias manos. Su empresa inmobiliaria funcionaba gracias a mi capital, al apellido de mi familia y a la red de contactos cuidadosamente cultivada por mi padre. En Greenwich, la imagen es una moneda en sí misma, y Mark era un falsificador magistral. No había gritos, ni ultimátums dramáticos, ni platos volando. Había algo más silencioso y mucho peor, una compresión lenta y constante de mi identidad hasta darle una forma que encajara mejor a su lado. Cuando mencionaba volver a pintar, Mark sonreía y decía: claro, cariño, cuando las cosas se calmen en la empresa. Las cosas nunca se calmaban. Cuando hablaba de formar una familia, respondía: por supuesto, cuando el mercado se estabilice. El mercado nunca se estabilizó. Cada conversación sobre mi vida terminaba con una amable desviación hacia la suya. Había pasado una década siendo administrada. Entonces mi padre enfermó, y mi padre murió. 3 semanas después del funeral, Mark estaba de pie en nuestra cocina de mármol y me dijo que mi duelo estaba volviéndose agotador. Quiero detenerme en ese momento,
porque fue el instante en que todo lo que dentro de mí se había estado deteriorando lentamente terminó por endurecerse hasta convertirse en algo sólido, frío y capaz de sostener peso. Tenía en la mano el viejo Patek Philippe de mi padre, una pieza rayada y gastada que él había llevado todos y cada uno de los días desde 1987. El cristal estaba opaco en los bordes. La correa de cuero había sido reemplazada tantas veces que los agujeros se habían multiplicado. Había llegado de los abogados de la sucesión en una pequeña caja con una nota escrita a mano. 6 palabras. Sigue construyendo. Con amor, papá. Todavía no entendía qué quería decir. Mark ni siquiera levantó la vista del teléfono. Estaba revisando los precios de las materias primas, anuncios inmobiliarios o mensajes de alguien. No descubriría exactamente cuál hasta más tarde esa misma noche. Ajustó su corbata en el reflejo oscuro del cristal del horno y dijo, como si estuviera repitiendo una postura empresarial completamente razonable. Los abogados están esperando tu firma en los documentos de transferencia. Deja de ser tan emocional y empieza a comportarte como una socia. Lo miré durante un largo momento. Me sequé el rostro. Asentí. No dormí esa noche. Alrededor de las 2 de la madrugada, fui a su oficina en casa para usar la impresora. La computadora portátil de Mark estaba abierta sobre el escritorio, con la pantalla iluminada. Siempre había sido descuidadamente arrogante con sus dispositivos cuando yo estaba cerca, uno de los muchos síntomas del desprecio fundamental que existía bajo nuestro matrimonio. Sinceramente no creía que yo prestara atención. Había una sola carpeta en el centro de su escritorio. La había titulado con una confianza asombrosa, simplemente estrategia de salida. Mis manos permanecían firmes cuando hice clic para abrirla. Mi pecho no. Dentro había un documento de 63 páginas, estructuras legales, cronogramas financieros, anotados con los nombres de abogados y asesores financieros que no reconocía. Describía, paso a paso, exactamente como Mark planeaba hacer que firmara la herencia de $50 millones de mi padre para transferirla a un fideicomiso familiar conjunto, y acto seguido, solicitar el divorcio antes de que yo pudiera acceder a un abogado independiente. Como los fondos quedarían en una cuenta compartida, estarían sujetos a una distribución equitativa según la ley de divorcio de Connecticut. Incluso había calculado la cantidad que yo recibiría en el acuerdo, $400,000 de una herencia de $50 millones. Mi pulso no se aceleró. Mis manos no temblaron. Sentí, por primera vez en 10 años, una claridad limpia y aterradora. La clase de claridad que llega cuando por fin ves la forma de algo dentro de lo que habías estado viviendo sin reconocer sus paredes. Cerré la computadora portátil. Regresé al dormitorio de invitados y marqué un número que sabía de memoria. Elías, dije, con una voz despojada de toda suavidad. Elías Torne contestó al segundo timbrazo. Tenía 71 años, el cabello plateado, una constitución tan sólida como un congelador industrial, y había sido el abogado patrimonial de mi padre durante 34 años. Tenía una voz como grava mezclándose en una hormigonera y una mente jurídica capaz de desmantelar discretamente una empresa de la lista Fortune 500 durante un largo almuerzo. Había despreciado a Mark Reynolds con una constancia profesional que nunca se había molestado en ocultar a nadie. Sara, querida, dijo, sin sobresaltarse, sin mostrar la menor sorpresa. Ha llegado el momento, le dije. Necesito activar la cláusula de contingencia. Quiero dejarlo sin nada, Elías. Lo digo literalmente. Hubo un breve silencio y luego el sonido de un hombre experimentando algo muy parecido a la satisfacción. Tu padre hizo redactar esa cláusula hace 3 años, dijo Elías. He estado esperando. Tendré listos los documentos señuelo para el domingo por la mañana. Necesitarás encontrar el iPad. Yo ya sabía lo del iPad. Llevaba meses viéndolo en el cajón de su escritorio. A la mañana siguiente, mientras Mark asistía a una de sus reuniones estratégicas de desayuno, una ficción que más tarde documentaría, encontré el dispositivo, lo encendí y descubrí que había olvidado desvincularlo de su cuenta de iCloud. Los mensajes entre él y Tiffany Vance se remontaban a 8 meses atrás. No voy a reproducir la mayoría de ellos porque hay una cualidad muy particular en verse a una misma mencionada como un obstáculo, no como una persona, ni siquiera como una complicación, sino simplemente como un problema logístico con una fecha prevista de solución. Ella me llamaba la triste. Preguntaba repetidamente y sin paciencia cuándo llegaría el dinero. Mark le respondía. Pronto, cariño. Con la confianza de un hombre que ya se lo había gastado en su imaginación. El mensaje que selló todo estaba fechado 6 días antes. Una vez que firme el lunes, presentaré el divorcio el martes. No le quedará ni un centavo para pagar a un abogado. Tendremos el anillo para el próximo fin de semana.
Fotografié cada pantalla. Envié las imágenes por correo electrónico a un servidor seguro que Elías había preparado exactamente para ese propósito. Volví a colocar el iPad en el cajón con el mismo ángulo exacto en que lo había encontrado. Después fui a la cocina y preparé un desayuno completo porque no había comido adecuadamente en 3 semanas y tenía muchísimo trabajo por delante. Elías Thorne conservaba en su memoria 3 décadas de la arquitectura legal de mi padre, y al parecer, también tenía un talento extraordinario para producir documentos con una apariencia tan perfectamente legítima que un hombre cegado por la codicia jamás pensaría en hacer que los verificaran de manera independiente. Durante las 48 horas siguientes, mientras Mark asistía a sus distintas citas que servían de coartada, Gerald Park, un antiguo investigador del FBI especializado en delitos financieros durante 17 años, contratado por Elías como investigador privado, confirmó que eso era exactamente lo que eran. Elías y su equipo prepararon 2 juegos completos de documentos de transferencia. El primer juego era el que Mark esperaba, documentos que transferían el patrimonio de mi padre a un fideicomiso familiar conjunto con nuestros 2 nombres. Esos eran los documentos que Mark deslizaría sobre el escritorio hacia mí con esa sonrisa particular que reservaba para los cierres. El segundo juego era el que realmente firmé, una transferencia legalmente vinculante a un fideicomiso offshore completamente blindado en Zúrich, estructurado conforme a la legislación suiza de banca privada, totalmente aislado de todos los bienes matrimoniales e inaccesible para Mark Reynolds bajo cualquier marco jurídico en cualquier jurisdicción con la que fuera probable que tuviéramos contacto. Elías había tenido esta estructura preparada y esperando durante 3 años, por instrucción expresa de mi padre. Mi padre había visto venir todo esto mucho antes que yo. Simplemente había estado esperando a que yo también lo viera. La única actuación que se requería de mí era la actuación. El domingo por la noche, Mark entró en el despacho oliendo a perfume de jazmín de Tiffany, un aroma que, al parecer, ya había decidido que no valía la pena ocultar, y dejó una pila de documentos sobre el escritorio con el estilo teatral característico de un hombre que cree que está a unos instantes de ganar. Colocó encima una pesada pluma Montblanc. Me miró con una calidez tan ensayada que casi parecía auténtica y dijo: «Firma los documentos, Sara. Aseguremos nuestro futuro». Lo miré al otro lado del escritorio. Tomé la pluma. Existe una clase muy específica de calma que nace de mirar a tu verdugo a los ojos y entregarle un arma cargada con cartuchos de fogueo. Mi mano tembló ligeramente cuando alcancé los documentos, algo que Mark observó con evidente satisfacción, interpretándolo como el nerviosismo de una mujer abrumada. Lo que realmente era el precio físico de 10 años de ira reprimida encontrando el momento exacto de su liberación. Firmé cada página, despacio, deliberadamente. Mark observaba con la energía apenas contenida de un hombre al que acaban de decir que ganó la lotería y que solo espera que el cheque sea validado. Lo que en realidad había hecho, al confiar en mí, era inscribirse en el ejercicio de sesgo de confirmación más caro de toda su vida. Su arrogancia era el mecanismo. Él quería que yo fuera financieramente ignorante y emocionalmente vulnerable, así que eso fue exactamente lo que vio, porque eso era lo que necesitaba ver. Nunca verificó un solo documento con un abogado independiente. Nunca llamó al banco para confirmar la estructura de la transferencia. Creyó porque creerle resultaba rentable. En el momento en que Mark salió del despacho, exhalando con el alivio audible de un hombre que considera que la parte difícil ya terminó, me quedé sentada sola durante exactamente 4 minutos. Después subí las escaleras y empecé el silencioso trabajo de hacer 3 maletas. Durante los 5 días siguientes, la soberbia de Mark creció hasta un nivel que habría sido casi impresionante observar desde la distancia. Convencido de que los 50 millones llegarían a nuestras cuentas conjuntas el viernes, obtuvo importantes préstamos puente utilizando como garantía su propia empresa inmobiliaria. Gerald Park documentó cada una de las transacciones a medida que ocurrían, depósitos no reembolsables para un ático en Tribeca, vuelos privados en jet, trajes hechos a medida y una visita a una joyería en Midtown para ver anillos. Con una precisión extravagante, estaba cavando su propia tumba con una pala chapada en oro. El punto máximo de su delirio llegó durante la gala anual de primavera del Greenwich Country Club, 4 días antes de mi vuelo. Mark estaba de pie en el centro del salón con una copa de Macallan en una mano y la otra apoyada unos centímetros demasiado abajo sobre la espalda de Tiffany Vance, a la vista de todos los que alguna vez habían asistido a una de nuestras cenas y habían sonreído al otro lado de nuestra mesa. «Por los nuevos comienzos», dijo, con una voz que resonaba con la autoridad inmerecida de un hombre que ya se había mudado mentalmente al apartamento de otra persona. «Mi esposa por fin ha visto la luz. Vamos a ampliar enormemente la cartera de propiedades en alquiler. Se avecinan cosas enormes». Varias de las mujeres presentes intercambiaron miradas, esas miradas tan específicas que aparecen cuando una verdad es visible para todos en la sala excepto para la persona a la que más le concierne.
El código de silencio de Greenwich se mantuvo, como siempre. Sí, dije desde unos 3 pies de distancia, con una voz lo bastante baja como para que la sala tuviera que guardar silencio para escucharme. Mucho más grandes de lo que puedes imaginar, Mark. Me aseguré de que todo estuviera exactamente donde debía estar. Él sonrió ampliamente y me dio una palmada en el hombro como si yo fuera un Golden Retriever que acababa de hacer un truco por orden. Le devolví la sonrisa. Era lo más afilado que poseía. La noche anterior a mi vuelo, permanecí acostada en el dormitorio de invitados escuchándolo dormir al otro lado del pasillo, con una confianza tan absoluta que le permitía dormir profundamente y sin el menor rastro aparente de remordimiento. Todo estaba en su lugar. Gerald Park estaba preparado, las cuentas estaban listas, los abogados permanecían a la espera. Elías había presentado la solicitud de emergencia ante una jueza del estado de Connecticut, la honorable Patricia Osemenza, con 22 años de experiencia en el tribunal, quien había revisado el documento titulado Estrategia de Salida, los mensajes fotografiados y las pruebas de coerción financiera, y había firmado la orden de restricción a las 9:30 de la noche. A las 6:30 de la mañana, llevé 3 maletas hasta un automóvil negro que esperaba con el motor encendido en la entrada. Antes de abandonar la suite principal por última vez, dejé 2 objetos en el centro del lado perfectamente tendido de la cama de Mark. El primero era una caja vacía de terciopelo para joyas de Tiffany & Co. El segundo era una elegante carpeta negra que parecía exactamente una confirmación bancaria. Dentro había una copia certificada de la orden de restricción, la solicitud de divorcio y una carta de una sola página que yo misma había escrito, de 3 frases, y que no reproduciré aquí. La leería alrededor del mediodía. La leería solo. A las 9:45 de la mañana, estaba sentada en la sala VIP de primera clase del aeropuerto JFK, observando la pista a través de las ventanas que iban del suelo al techo, con el corazón latiendo contra mis costillas siguiendo un ritmo anticipatorio muy específico. Las actualizaciones de Gerald Park llegaban mediante mensajes cifrados cada pocos minutos. 9:50 de la mañana. El sujeto y su acompañante entraron en la tienda principal de Tiffany & Co. en la Quinta Avenida. El sujeto está siendo, como es habitual, especialmente ruidoso. Pedí un segundo café. 9:56 de la mañana. El sujeto está en el mostrador principal de exhibición. La acompañante ha seleccionado un anillo de diamante amarillo. Valor estimado, $340,000. 9:58 de la mañana. El sujeto ha sacado la tarjeta y está solicitando la transacción. Observé el reloj digital de mi teléfono. 60 segundos. 30. 10. Exactamente a las 10 de la mañana envié un único mensaje de una sola palabra a Elías Torne. Ejecuta. En los siguientes 60 segundos, una guillotina financiera cayó sobre todas las cuentas que llevaban nuestros 2 nombres. El equipo de Elías en Whitmore, Torne & Associates actuó con la precisión que suelen producir 34 años de preparación. Todas las cuentas conjuntas fueron cerradas de forma permanente. Todas las tarjetas de crédito secundarias vinculadas a mi nombre fueron revocadas al instante y marcadas en el sistema. Una orden judicial bloqueó por completo el acceso de Mark a la propiedad de Greenwich. Las cerraduras habían sido cambiadas a las 8 de la mañana. Gerald Park había confirmado que el cambio se realizó correctamente. En la Quinta Avenida, Mark Reynolds se apoyó sobre el brillante mostrador de cristal con la confianza física de un hombre que jamás en su vida había experimentado una transacción rechazada. Señaló el anillo de diamante amarillo con la autoridad despreocupada de alguien que hace un pedido de un menú que ya conoce de memoria. Nos llevamos ese. Tomó la tarjeta negra y la deslizó sobre la bandeja de terciopelo con un pequeño gesto teatral. Tiffany se aferró a su brazo y emitió el sonido de una mujer convencida de que acababan de comprarle el futuro. El vendedor, Dennis Huang, un profesional sereno con 26 años de experiencia en esa tienda, a quien Gerald Park había informado discretamente 40 minutos antes, tomó la tarjeta y la pasó por el terminal. Una luz roja. Un pitido agudo y hueco. Dennis frunció el ceño con una neutralidad profesional cuidadosamente mantenida e intentó nuevamente. Otro pitido. Lo siento, señor Reynolds, dijo Dennis. La transacción ha sido rechazada. Mark soltó una carcajada. Era la risa de un hombre que todavía no podía acceder a la interpretación correcta de lo que estaba ocurriendo. Inténtalo otra vez, amigo. Esta mañana moví $50 millones. Probablemente el sistema todavía se está actualizando. Dennis escribió algo en la pantalla. Miró el monitor durante un largo momento. La expresión cortés de atención al cliente que había mantenido profesionalmente durante 26 años no desapareció, simplemente fue sustituida por algo más frío y mucho más definitivo. Señor, dijo Dennis,
bajando la voz exactamente al tono que hace que quienes están cerca se inclinen para escuchar mientras la persona a la que se dirige se siente completamente expuesta. Estoy recibiendo una alerta de alta prioridad sobre esta cuenta. Fue cerrada por la titular principal hace aproximadamente 10 minutos. Hizo una pausa. Además, existe una alerta por posible fraude asociada a su nombre emitida por el banco. Otra pausa. He recibido instrucciones de retener esta tarjeta. Dennis Huang tomó la tarjeta negra. La colocó dentro de una caja de seguridad bajo el mostrador, y la caja produjo un pequeño clic definitivo al cerrarse. El silencio que siguió duró quizá 3 segundos. Entonces Mark Reynolds comenzó a gritar. Exigió hablar con el gerente. Exigió comunicarse con su banco. Empezó a mencionar nombres de personas influyentes, una estrategia que le había funcionado en lugares como ese durante toda su vida adulta. Su rostro se puso rojo de esa manera tan particular en que se pone el de un hombre cuyo acceso al poder acaba de ser revocado y que todavía no puede creer que esa revocación sea permanente. Seguridad de la tienda. 2 hombres corpulentos con trajes oscuros, que también habían sido informados discretamente, comenzaron a acercarse al mostrador desde lados opuestos del salón. Tiffany Vance se apartó de él. Miró la bandeja de terciopelo vacía. Miró a los 2 guardias de seguridad. Miró a Mark, con el rostro enrojecido y gritando. La elegante representación de toda su vida finalmente lo había abandonado por completo. Sacó su teléfono y pidió un taxi. En la puerta B7 anunciaron el embarque de mi vuelo. Entregué mi pasaporte a la empleada. Recorrí la manga de embarque y me acomodé en mi asiento junto a la ventana. El avión retrocedió desde la puerta. Los motores alcanzaron un rugido constante. Observé cómo la geometría del aeropuerto comenzaba a alejarse. Saqué mi teléfono para activar el modo avión. Antes de hacerlo, apareció una última notificación en la pantalla. Un mensaje cifrado de Elias Torne. Transferencia bancaria de $50,000 al Zurich Trust realizada con éxito. Que tenga un buen vuelo, señora Miller. Apagué el teléfono. Observé cómo el suelo se alejaba y, por primera vez en 10 años, respiré un aire que sentía completamente mío. La gravedad es una clase muy específica de castigo para las personas que construyeron sus vidas en el aire. Cuando Mark finalmente abandonó la Quinta Avenida sin el anillo y, poco después, sin Tiffany, quien le dio un beso a la mejilla mientras esperaban un taxi y luego le dio al conductor una dirección al otro lado de la ciudad, ordenó a su chofer que regresara a Greenwich. Necesitaba los documentos. Necesitaba arreglar aquello. Necesitaba encontrar la grieta del plan y abrirla. Su automóvil llegó a las puertas de hierro forjado de la propiedad a las 11:40 de la mañana. Su código de acceso produjo una luz roja en el panel. Bajó del automóvil. La cerradura de la puerta peatonal había sido reemplazada. Y allí, cuidadosamente alineada sobre los adoquines de la entrada, había 6 resistentes bolsas de basura negras. Dentro estaban sus trajes hechos a medida, sus palos de golf, su colección de relojes de lujo, sus zapatos a medida y sus plumas Montblanc. Pegada a la bolsa más externa había una copia certificada de la orden de restricción firmada y sellada por la jueza Osei Mensah, junto con la solicitud de divorcio. Se había quedado fuera. Las cuentas estaban cerradas. Y como había solicitado alegremente préstamos puente respaldados por su propia empresa durante los 5 días anteriores, préstamos que estaba completamente convencido de que pagaría en cuanto los $50 millones llegaran a sus cuentas, ahora tenía una deuda personal cercana a los $2 millones, garantizada por una empresa que ya no tenía activos líquidos. En el momento en que Tiffany Vance comprendió el panorama completo, sin dinero, sin propiedad, sin ático en Tribeca y con un hombre cuya empresa ahora se estaba ahogando en deudas por préstamos puente, su número quedó fuera de servicio en un plazo de 48 horas. Se cambió a otra empresa de corretaje. No respondió sus llamadas, sus correos electrónicos ni la única carta escrita a mano que Gerald Park documentó que él dejó en el edificio donde ella vivía. Demostró, con una eficiencia admirable, que nunca había estado enamorada de Mark Reynolds. Había estado enamorada del acceso de Mark Reynolds al dinero de mi padre, y ese acceso duró aproximadamente lo mismo que el deslizamiento de la tarjeta. Durante los 3 meses siguientes, Elias Torne desmanteló las contrademandas legales de Mark en el Tribunal de Familia de Connecticut con el placer sistemático y pausado de un hombre que llevaba décadas esperando exactamente ese momento. El documento titulado Estrategia de Salida fue presentado como prueba A. Los mensajes fotografiados fueron la prueba B. La documentación de los préstamos puente, obtenida mediante orden judicial y que demostraba que Mark había comprometido su propia empresa respaldándose en fondos que todavía no había recibido legalmente, fue la prueba C. La jueza Osei Mensah escuchó el caso completo y resolvió en consecuencia. Se firmó la sentencia de divorcio.
Mark fue declarado el único responsable de todas las deudas personales que había contraído durante las últimas semanas del matrimonio. Su contrademanda para obtener una parte del patrimonio fue desestimada con perjuicio. Presentó una apelación. Elias Turner respondió a la apelación con un escrito de 40 páginas que, al parecer, llevó al propio abogado de Mark a recomendarle que no continuara con el proceso. No continuó. Nunca regresé a Greenwich. No presencié personalmente las consecuencias. Cuando mi vuelo aterrizó en Heathrow, tomé un taxi, no hacia un hotel de 5 estrellas reservado a nombre de mi familia, sino hacia un pequeño apartamento tipo estudio, lleno de luz, en Chelsea, una propiedad que había comprado a mi nombre con mis propios ahorros 7 meses antes, cuando ya había comenzado a comprender, en algún nivel, que este día iba a llegar. Deshice mis 3 maletas. Compré una cafetera barata. Dormí durante 14 horas. El estudio era tan pequeño que las pinturas al óleo que había enviado con anticipación ocupaban toda una esquina de la habitación principal, lo que significaba que lo primero que veía al despertar era pintura. Era como reencontrarme con una parte de mí misma que había enviado a una dirección segura antes de que comenzara el incendio. Volví a pintar poco a poco, de la misma manera en que se vuelve a usar una extremidad lesionada, con cuidado al principio, luego con una confianza cada vez mayor y finalmente con una furia que no sabía que llevaba tanto tiempo guardando. Al principio las obras eran oscuras, densas, llenas de formas absorbentes. Pero siempre había una línea de luz en algún lugar de la composición, y yo no la planeaba. Simplemente aparecía, como aparecen las cosas honestas cuando por fin dejas de controlarlas. 6 meses después de mi partida, el último avistamiento confirmado de Mark Reynolds que Gerald Park me proporcionó llegó a través de una conocida en común que visitaba Nueva York. Lo vio desde la ventanilla de un taxi, en Nueva Jersey, trabajando como agente de alquiler para un promotor de centros comerciales. Los trajes hechos a medida habían desaparecido. Llevaba una chaqueta comprada en una tienda común. La postura erguida y orgullosa que había mantenido durante 15 años se había desmoronado por completo, reemplazada por la expresión vacía y ligeramente aturdida de un hombre que había descubierto demasiado tarde que nunca estuvo jugando realmente el juego que creía estar jugando. No sentí satisfacción al leer aquello. Sentí algo más silencioso. Tal vez alivio. Un tipo de cierre que no requiere ser presenciado. Un año después de abordar aquel vuelo, el aire de Londres sabía a lluvia y a posibilidades. Era una artista profesional. Mi primera exposición individual en una galería de Shoreditch se agotó durante la semana de inauguración. British Vogue me fotografió frente a un gran lienzo, lleno de formas densas y amoratadas atravesadas por una única y feroz franja de luz, para un reportaje sobre mujeres artistas en el segundo capítulo de sus carreras. La pintura llevaba por título La sombra del parásito. Se había vendido por 100.000 libras antes de que la revista llegara a los kioscos. Una tarde permanecí de pie en el balcón de hierro forjado de mi estudio, contemplando el Támesis mientras sostenía el Patek Philippe de mi padre. Seguía marcando el tiempo con regularidad sobre la palma de mi mano. El agua era oscura y dorada bajo la última luz del día. Y permanecí allí durante mucho tiempo, permitiéndome sentir el peso particular de 10 años comprimidos en 3 maletas y, finalmente, liberados. Una parte considerable de la herencia había sido destinada a una fundación, algo que no había planeado de antemano, sino que simplemente reconocí como inevitable. La fundación brindaba un firme apoyo legal y financiero a personas que intentaban salir de relaciones definidas por la coerción financiera. Estaba integrada por abogados, asesores financieros y defensores que comprendían que el tipo de trampa más eficaz es aquella que, vista desde fuera, parece una vida. Mi padre no habría querido simplemente que yo fuera rica. Era un hombre que construía cosas. Habría querido que yo construyera una armadura para otras personas. Y eso era exactamente lo que había hecho. Eso era exactamente lo que seguía haciendo. Una tarde, mi asistente, Priya, una brillante e incansablemente competente estudiante de posgrado del Royal College of Art que administraba la fundación con una precisión que hacía que incluso Elias Turner la alabara, algo que Elias no solía hacer, levantó la vista de su computadora portátil con una expresión que no reconocí de inmediato. Sara, dijo con cuidado, necesito mostrarte algo. Acabamos de recibir una transferencia bancaria para la fundación. ¿De cuánto? Pregunté mientras limpiaba el carbón de mi pulgar. 10 millones de dólares, respondió Priya. Es completamente anónima, pero hay una nota adjunta en la referencia. Giró la pantalla hacia mí. La nota tenía 6 palabras. Tu padre estaría orgulloso. Sigue construyendo. Permanecí completamente inmóvil durante un largo momento. Priya me observaba, esperando, sin estar segura de lo que estaba viendo en mi rostro. El reloj seguía marcando el tiempo en mi mano. El Támesis fluía oscuro y dorado bajo el balcón. En algún lugar de la ciudad,
La pintura se estaba secando sobre un lienzo que 10 años antes había estado vacío, y una fundación estaba abierta, y una puerta que había permanecido cerrada ahora era una puerta que se abría desde ambos lados. Miré la pantalla. Miré aquellas 6 palabras. Y, por primera vez en todo el tiempo que podía recordar, lloré sin hacer el menor esfuerzo por contenerme. Mi padre, el arquitecto original de mi independencia, había dejado una última habitación en el edificio. Simplemente había estado esperando a que yo encontrara la puerta. Si llegaste hasta aquí, es porque probablemente te gustó este video y el contenido del canal. Entonces, quiero pedirte algo que puede hacer una gran diferencia para mí. Suscríbete al canal. Cada suscripción me ayuda muchísimo a continuar con este trabajo. No te cuesta nada, solo tienes que hacer clic en el botón suscribirse. Te llevará apenas unos segundos, pero significa mucho para mí. Si te gustó el video, suscríbete ahora. Muchas gracias por tu apoyo, y que Dios bendiga a ti y a tu familia.